Vamos a hablar hoy, Lara. Pues hoy quiero hablar de una cosa que durante la pandemia no pudimos hacer y, bueno, entre otras muchas cosas, pero esto marca una diferencia y son los abrazos. Vengo a hablar de qué suponen los abrazos en nuestras vidas. ¿Los abrazos curan? ¿Los abrazos no curan? ¿Qué pasa con ellos? Os voy a contar porque hay diferentes tipos de besos y de abrazos. O sea, cuando nosotros invadimos el espacio del otro, a veces simplemente porque queremos, nosotros somos muy toquetones y el otro no le gusta, pues eso no va bien. Sabéis que dar abrazos sí favorece al sistema inmunológico. Ayuda muchísimo. Hay un montón de estudios al respecto, pero hay un instituto que se dedica a estudiar específicamente esto, cuál es el efecto de los abrazos y de los masajes en el ser humano y qué provoca, ¿no? Este instituto está en Miami y ha encontrado un montón de beneficios. O sea, no solamente con el abrazo en sí, que se activa la oxitocina. Es la hormona del placer, la oxitocina. De hecho, cuando las madres tienen un bebé, esa hormona se activa de una forma tremenda para que haya un apego entre la mamá y el bebé y ese amor que dicen es que fue amor a primera vista, tiene que ver con la parte química. Y es así, ¿vale? También se activa la dopamina y la serotonina, que son las hormonas de la felicidad. Se recomienda los abrazos que duren. Cosas que ocurren con los abrazos. Reduce el estrés, reduce la presión arterial, el ritmo cardíaco, mejora el flujo sanguíneo, favorece el sistema inmunológico, estimula la hormona del crecimiento en los niños, que es muy fuerte, disminuye la probabilidad de padecer demencia. Sabéis que uno de los estudios que se hicieron acorde con los niños prematuros, acordaos que al principio no se les abrazaba, les tenían en las incubadoras, después se llegó a esto del abrazo canguro, que los padres desde las primeras horas empiezan a abrazarlos y a tocarlos y se ha visto cómo además se estimula y cómo los niños mejoran más rápido y mejor. O sea, además con una probabilidad altísima. Pero también se han descubierto este tipo de técnicas, digamos, o sea, cómo los abrazos y cómo los masajes funcionan en personas con cáncer. De hecho, había un estudio que decía en mujeres con cáncer de mama que se alargaba la calidad de vida y la vida, pero como en el doble de tiempo. O sea que sí hay muchísimas cosas que favorecen. El ser humano es un ser social. Necesitamos las caricias y necesitamos los abrazos. Pero sí es verdad que, como decía antes Silvia, hay diferentes tipos de abrazos. Y no a todo el mundo le gustan los abrazos de la misma manera. Entonces hay que dejar ese espacio, eso que decían los suizos, 5 metros. Bueno, pues hay gente que sí, que necesita más tiempo o más espacio y otra gente que necesita menos. Saber abrazar es importante. Es que a veces no nos han enseñado, ¿eh? Durante los primeros años, los que están a nuestro alrededor, los primeros años del niño, los que están a nuestro alrededor nos enseñan a abrazar, se crea un cierto apego y si nosotros no hemos aprendido porque quien hemos tenido al lado no era abrazador, nos cuesta más. ¿Es mejor o peor? Bueno, es que cuesta, porque como salvar esa barrera de la distancia física, si no sabemos, nos sentimos muy incómodos. ¿Cómo se hace? Haciendo, actuando. Os voy a contar una cosa que tiene que ver con la parte fisiológica. Cuando el embrión empieza a crecer, la tercera capa es el ectodermo, es donde se crea la piel y el sistema nervioso. Es donde se desarrolla, ¿no? Después, cuando empieza ya a crecer todo, pues a desarrollarse en el embrión, pues el sistema nervioso, la médula espinal, el cerebro y la piel se desarrollan por sitios diferentes, pero donde se crea en el principio es eso. Por eso está tan relacionado la parte del sistema nervioso con la piel. El 16% de nuestro peso corporal es piel y es por el primer sitio donde nosotros empezamos a tener contacto con el mundo, que es el tacto. Son los sentidos, pero el primero es el tacto. Es deprimente, ¿eh? Porque si el 16% es piel y la mitad es agua, El pues resto que somos, ¿no?
El resto, Pero te vuelvo a decir, es que ese 16% tiene que ver con el sistema nervioso. O sea, lo que ocurre en esta parte de la piel hace que nuestro sistema nervioso esté de una manera o de otra. Y depende en qué sitios te toquen, pues también, más o menos, ¿no? Bueno, tú ya vas por otro sitio, que No, pierdes, no, no. No, pero por ejemplo, detrás de las orejas, en el cuello, Claro. son sitios que son más estimulantes, que a lo mejor te tocan en el hombro. Totalmente. Mira, ¿No? sí, no, depende de lo que necesites. O sea, un abrazo cuando necesitas ser calmado, un abrazo total es como sensación de acogimiento, de apoyo, de acompañamiento. De hecho, cuando nos pasa algo así complicado, tenemos un problemilla y alguien nos abraza y nos pregunta cómo estás, o simplemente con el abrazo, es como un río, empezamos a llorar, empezamos como a sacar aquello que es pura energía lo que el otro nos está dando. Entonces es una transmisión. ¿Es importante abrazarse? Es importante cuando nosotros queramos y como queramos, ¿vale? Pero sí que es importante, pues es una forma de mejoría. El abrazo es, dicen que los médicos no te lo recetan, pero es lo más maravilloso que te puede pasar, ¿no? Y se han llevado a cabo además en hospitales estudios y bueno, y se llevan a cabo cómo los enfermos, cuando un médico les habla, les toca una mano o les habla desde otro punto, les toca toqueteamos, digamos, de alguna manera, pero de una forma como más empática, el enfermo considera que se le tiene en cuenta y la mejoría es mayor. Yo me acuerdo antes que es que los médicos te daban la noticia de la que fuera de una forma como ahí te va y ahí me voy yo, y se largaba porque no sabía cómo afrontar ese paso. En cambio ahora se está trabajando en eso. Lo sabía muy elegante, sí. Muchísimo, muy complicado. Entonces hemos visto también que no ayuda para nada. O sea, cuerpo y mente estamos totalmente relacionados, cerebro y cuerpo. ¿Cómo hacemos que el que está enfrente se sienta mejor cuando le tenemos en cuenta? ¿Y cómo le tenemos en cuenta? Pues a veces tocando, a veces hablando, a veces mirando. Pero vuelvo a decir que el tacto es el primer sentido que se desarrolla. La piel también es como lo que marca el límite para infecciones, es la primera parte, es el primer escudo, ¿no? Entonces, en todos los sentidos. Por tanto, es importante también que nuestra piel esté bien, ¿no? Reduce el efecto de demencias que os estaba diciendo. Aumenta la autoestima y el estado de ánimo. De hecho, durante la pandemia, como lo decíamos antes, ha habido muchísima ansiedad y depresión causados por la soledad. Porque cuando tú tienes a alguien al lado, a veces simplemente con que te mire, te toque, te compartas algo, cambia. Pero si no tienes a nadie a quien tocar, la sensación de no pertenecer a nada, que nadie se ocupe de ti o se preocupe de ti. La Madre Teresa de Calcuta decía, la peor enfermedad que una persona puede sufrir es la de saberse no aceptado, saberse un indeseado. Y es cierto, cuando tú sientes que no hay nadie que tenga interés en ti, que nadie te abraza. A veces un abrazo simplemente no necesitamos palabras. Se activa la serotonina, se activa, que son las hormonas de la felicidad, se activa esa sensación de pertenencia, de ser querido, ¿no? El otro día hablabas tú de Cicerón, pues yo hoy me voy a meter con Hipócrates. Ya en el siglo IV a.C. hablaba de la importancia de tocarnos. Sabéis que es el padre de la medicina. Decía, los médicos deben adquirir experiencia en muchos casos, pero sobre todo en fricciones, porque ayuda muchísimo. El estimular ciertas partes de nuestro cuerpo hace también que se produzcan mejorías. Por ejemplo, en cánceres hay fisios que son súper expertos en masajes oncológicos, porque hay que tener cuidado también cómo se hace, de qué forma se hace, para que no se expanda. O sea, las especialidades son maravillosas, pero siempre desde ahí, ¿no? ¿Qué pasó con la religión? Que llega y dice, tocar es maligno, tocar es malo. Entonces, yo no sé si toda esta parte de brujería y de tocamientos alguno iría también, algún fisio iría para la hoguera por
por este concepto de que tocarnos es algo negativo cuando es todo lo contrario. Y os voy a contar tipos de abrazos. El físico es el que decía antes Silvia, este de aquí te toca y venga rapidito y me quito de aquí, ¿no? Esos son como porque hay que abrazarse, pues con un tío, una tía que no tienes contacto, o con alguien que te presentan y no te gusta, o alguien al que rechazas, que le conoces mucho, pero dices, pero es que no, o porque huele mal, o porque no te atrae, o por lo que sea. Es verdad que los olores también tienen mucho que ver, las Tienes que feromonas. dedicar una sesión a los olores. Le voy a dedicar, porque las feromonas son importantísimas. De hecho, muchas veces nosotros nos guiamos por ellas, con gente que nos atrae o no nos atrae, aunque sea de una forma amistosa, por los olores. El abrazo emocional, que es altamente emotivo. Bueno, comienza con dificultades para respirar y sollozar, dice aquí, y es el que os contaba antes. Cuando a veces estamos con un problema común, o con una enfermedad, o con alguien que en un funeral, ese sollozo cuando te unes a alguien y es tan sanador. De hecho, yo creo que hace no mucho, hace como un mes y medio, pasé por la muerte de una amiga, y ese funeral, ese duelo, que yo les decía además a mis amigos, decía, es que el duelo es importante y venir al funeral. Mucha gente no quiere ir. Dice, es que como voy, es que no me siento preparado, es que no puedo acompañar. Y es horrible porque tú solo vas a tener que pasar eso. En cambio, en sociedad, es verdad que no con todo el mundo, pero en grupo lo pasamos de una forma diferente. Y ese abrazo sanador hace que tú te recompongas de una forma distinta. Por lo tanto, recomiendo. Y por último, el abrazo del alma. Es ese abrazo en el que te quedarías a vivir. Y hay gente que es especialista en darlos. Dices, ¿cómo me da? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me recompone? ¿No? Y otra gente que dices, es que tendríamos que aprender a hacerlo. Nos lo tendrían que enseñar desde niños. Yo en algunas de las formaciones que doy, empezamos con los abrazos y acabamos con los abrazos. Y no tienen nada que ver. Abrazos de alma, de mirarnos, necesarios, ¿vale? En niños, os voy a acabar con esto porque me parece interesante, y no me quiere dejar nada. En niños pequeños se ha visto que ocasiona los abrazos, regula el peso y el proceso de crecimiento, especialmente en prematuros se ha visto tremendamente. Mejora las condiciones para la adquisición del lenguaje, aumenta las moléculas del placer, las endorfinas. Mejora el sistema inmunológico, que ya lo he dicho. Desarrolla la integración de los afectos y la motricidad, porque si no les enseñamos a ser afectuosos, no van a serlo. Lo que aprendemos somos lo que seremos cuando seamos adultos. Y es importantísimo que les damos a los niños y cómo se lo damos. Hay que decir que las familias medias o grandes, los niños acaban odiando los abrazos y los besos, porque como todo el mundo los achucha. Pero es que una cosa, bueno, cuando son grandes no, porque se reparten. Cuando hay muy pocos niños y hay mucha gente mayor, sí. Porque es que, claro, todo el mundo quiere como su momento de... Y dices, y además abrazar a un bebé da muchísima paz, muchísima tranquilidad. Entonces, claro, la gente tiende a achuchar, pero es que lo que tú quieres no es lo que el bebé quiere. Y más si tú no estás tranquilo, ¿no? Porque se transmite, acordaos que las emociones se contagian. Aumenta el sentido de autoprotección, desarrolla la comunicación empática, fortalece la autoestima, que ya lo he dicho antes, y que el niño tenga una visión íntegra y respetuosa de su cuerpo y su naturaleza plácida. Os voy a contar una historia que la leí, la había visto ya y ayer preparando el tema la leí y me encantó. Eran dos gemelas que nacieron prematuras en el 95 en Estados Unidos. Una nació un poquito más grande, las metieron en incubadoras separadas porque en esa época en Estados Unidos se creía que tenerlas así era mejor, ¿no? Que crecían mejor y bueno, cada uno en su cunita.
Una empezó a funcionar bien, pero la otra empezó a perder peso y a estar fatal, empezó con cambios cardíacos, y la enfermera les dijo a los padres, está mal y está casi en las últimas, ¿no? Entonces, en ese momento la jefa de enfermeras se fue porque en el 95 en Estados Unidos, ya os digo, que no las tenían juntas a las bebés, se fueron y entonces se fue la jefa de enfermera y la enfermera que estaba a cargo les dijo, he leído que en Europa se está utilizando que metan a los bebés que son mellizos o gemelos, como han estado durante tanto tiempo juntos y es lo que conocen, que los metan en la misma cuna. Si queréis, probamos. Y los padres entran en crisis y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer si es que la bebé está muy mal? La metieron en la misma cuna que su hermana. En ese momento se calma la bebé, la que estaba peor, se duerme y la otra bebé la abraza, ahí las mantienen y empieza a mejorar. Es desde hace muy poco, estamos hablando del 95, esto, que además aparece en internet, que lo podéis ver. Curioso. Curiosísimo, porque ellas estaban muy unidas. Cuando las separan 9 meses es lo único que conocen, los latidos, el contacto, es lo único. Y de repente te separan, cuando te vuelven a poner, la que está más fuerte abraza el apego, lo que hablábamos del apego, lo que hablábamos de la piel, importantísimo. Con esto quería acabar. Entonces, es importante... Yo no sé si habrás convencido a Silvia. Se lo he contado desde diferentes puntos. En alguno habrás a lo mejor acercado, pero en fin. Dinos dónde brillas antes de que pasemos a la otra página. Vale, Brillando con Lara en YouTube, en Instagram, ya sabéis, brillandoconlara.com también, en mi web, y además que estamos haciendo un montón de cosas. O sea, estoy teniendo un montón de eventos. Esta semana he estado en Málaga con una empresa de cosmética para dar también una charla allí, una paliza, fue ida y vuelta en el mismo día, pero la acogida es tan bonita, eran casi todas mujeres, las mujeres me recibieron con un amor, con unas ganas de saber de emociones, de saber qué les pasan, cómo llevarlos a sus negocios, cómo hacer que sus vidas sean más compatibles con la parte familiar también, porque ya sabéis que es un poco más complicada el trabajo, tener una empresa, los niños, el todo, pero fue súper bonito. Entonces nada, ahí estoy, que quien necesite de mí, no dudéis, preguntad y yo os ayudo. Te enviamos un abrazo, un beso de todos nosotros, un beso muy fuerte, un abrazo. Cuidaros mucho.